Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, me siento muy emocionado de venir a esta tribuna el día de hoy para presentar esta iniciativa de turismo con el dictamen que ya han aprobado las Comisiones Unidas, tanto de puntos constitucionales como de turismo, agradeciéndole ante todo al presidente Enrique Burgos de la Comisión de Puntos Constitucionales y a Félix González, presidente de la Comisión de Turismo, por la ayuda a generar este dictamen. Me siento emocionado porque, sin duda alguna, hablar del turismo en nuestro país, en un país en el que hay problemas, en un país en el que enfrentamos enormes complejidades y en el que enfrentamos enormes retos. Estoy convencido de que hablar del turismo no solamente es hablar de lo que somos, no solamente es hablar de lo que hemos sido, sino de lo que podemos ser. Es el turismo el instrumento más potente que tenemos los mexicanos y las mexicanas para mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos y para mostrarle al resto del mundo la energía, la capacidad, la fuerza que tiene un país de las dimensiones de México. Hablar del turismo, sin duda alguna, es hablar de todas las referencias que nos hacen ser algo en el mundo, que nos constatan como mexicanos, que nos demuestran cómo en una ciudad como Monterrey, con el Cerro de la Silla en su bello paisaje, puede tener el Parque Fundidora para demostrar la capacidad, la competitividad, la productividad y el poderío que tiene la industria mexicana. Es pensar en un lugar como Mazatlán, en Sinaloa, que cuando estábamos dictaminando decía la compañía Diva Gastelum, no solamente se ha conformado como el segundo lugar de mayor generación de divisas, sino que habla lo importante que tiene el que construyamos carreteras que nos conecten y que pasen por esas sierras difíciles, duras y agrestes que le hemos dejado a los campesinos como único destino, que produzcan amapola o que produzcan marihuana, pero que hoy en Mazatlán, gracias a que los mexicanos hemos decidido invertir en infraestructura y en conectarnos, tenemos en ese bello puerto no solamente la magnificencia de sus playas, sino la calidez de la gente de Sinaloa y la belleza de ese puerto, que a la vez se traduce en un potencial de conexión con el resto del mundo. Es hablar de la historia, es hablar de un lugar como Guanajuato y pasar desde Dolores Hidalgo, transitando por cada uno de sus rincones coloniales y llegar hasta Guadalajara en el Hospicio Cabañas. Cada uno de esos puntos, amigos y amigas, significa lo que somos, cómo luchamos por nuestra independencia, cómo nos fuimos uniendo los mexicanos y cómo fuimos demostrando la capacidad de articular una fuerza que hoy representa uno de los países más importantes en el orbe. Si paseamos desde el Hospicio Cabañas y encontramos a Morelos en Morelia, con sus calles simétricas, esas calles bellas que con un acueducto como mosaico nos demuestran la calidez y lo que le llaman los michoacanos el alma de México. Recorrer la Costa Grande de Guerrero, llegar hasta Chilpancingo y encumbrarnos en Iguala. Iguala, la cuna de la bandera. Iguala es el lugar que dio por nombre una de las únicas ciudades, la única ciudad que está en el himno nacional. Es hablar en Zacatecas de la belleza de la ciudad, pero es también hablar de Felgueres, es hablar de Pedro Coronel y es hablar de la magia que tienen nuestros pintores, o remitirnos después a Oaxaca y no solamente demostrar la capacidad y la energía que tienen nuestras comunidades indígenas, sino también ver en Tamayo y ver en los pintores oaxaqueños llenos de luciérnagas e insectos la maravilla de lo que es la mexicanidad. Hablar de turismo, compañeros y compañeras, es voltear a Cancún y voltear a la Ruta Maya y ver uno de los lugares que más dinero generan en este país y que más dinero generan en el mundo. Es recorrer Teotihuacán en el Estado de México, es ir a Durango, que ahora conectado puede mostrar la belleza de su ciudad y de todo el antecedente colonial. Es hablar de cada uno de los rincones, desde la Ciudad de México hasta la Huamantlada, allí en Tlaxcala. Siempre que hablo de turismo,
Me gusta venir aquí porque cuando ve el rostro de hombres y mujeres que representando el pacto federal no solamente representan un cuerpo colegiado de toma de decisiones, sino representan la magia de ese mosaico tan grande y tan potente que significa nuestro país. Por eso estoy contento de que presentemos este cambio que pareciera ser menor. Hay gente que piensa que hablar de turismo pues es una condición de hablar de cualquier cosa. No solamente es hablar de la tercera fuente de generación de divisas en el país, sino es hablar de Paseo de la Reforma y hablar de cómo en cada una de las estatuas que están aquí al lado, viéndonos diariamente, observándonos, qué tan pobres hemos sido para demostrar lo que debe ser el Estado de Derecho de esos hombres constructores de una patria que se pensaba y que se tiene que seguir pensando que puede ser diferente. O le preguntaba ahorita a mi paisano por mexicano, de Tabasco, ¿cómo se llama ese parque majestuoso donde está el Papilión? No sé si todavía vive el Papilión. Ese parque de la Venta, donde con las cabezas olmecas demostramos lo que hemos sido, pero demostramos de lo que somos capaces de ser. Y para mí venir el día de hoy, cerrando este periodo ordinario de sesiones, a pensar que juntos podemos hacer un cambio a la Constitución para darle competitividad al tema del turismo, me obliga a generar una reflexión de lo que somos capaces de ser. Decía yo que somos un país que hoy tiene problemas y retos importantes. Un país en el que se debate en Tamaulipas si podemos tener los mejores centros de desarrollo turístico para que ahí se den con oncólogos, con médicos reconocidos, las mejores formas de turismo médico, o pensar que en la Ciudad de México, aquí nuevamente en Paseo de la Reforma, no solamente tenemos enormes rascacielos, sino que lo que tenemos es la capacidad de un país que puede pensarse como una locomotora de transformación. Y lo quiero decir desde el estado de Guerrero, porque Acapulco es el decano del turismo. Acapulco fue la cuna con esas grandes estrellas internacionales que visitaron el puerto y la bahía más bella del mundo. Pensar que los retos que hoy tiene Guerrero pues son mucho menores de la capacidad que tenemos todos y todas los mexicanos. En ese sentido, me siento contento de que después de décadas, y pareciera realmente algo inentendible que después de décadas no hayamos puesto el tema del turismo como una prioridad de la Constitución, como un tema que nos permita articular una verdadera política pública integral, con visión de Estado, con capacidad de generar transformación. Hoy casi el 60% de los empleos que genera la industria turística son de mujeres. Esas mujeres que en Acapulco o allá en la Bahía de Banderas, ya sea en Vallarta o en Puerto Vallarta, son mujeres que día con día se levantan a las 5 de la mañana para tender las camas, para arreglar los lugares más bellos donde visita toda la gente del mundo, y son hombres y mujeres que día con día se dedican a trabajar para pensar que vale la pena vivir en este país, que vale la pena transformar su entorno y que vale la pena dedicarse al trabajo como una forma de transformar la realidad. Me enorgullece estar aquí el día de hoy. Tal vez pueda ser un cambio menor cuando estamos acostumbrados a hacer grandes transformaciones y una gran discusión alrededor de la Constitución. Pero hoy, pensar en el tema del turismo para mí significa una buena noticia. Significa que el turismo tiene futuro, no solamente para los estados que aquí he acostumbrado a decir, Baja California Sur con Los Cabos, el estado de Quintana Roo con la Ruta Maya, o el estado de Guerrero, que vivimos el 90% del turismo, sino que estoy convencido que pensar en el turismo como una forma de articularnos como país, con una industria creciente, con una industria limpia, con una industria que tiene muchos hombres y mujeres que creen que pueden ser capaces de transformar su entorno, pues pensar que este cambio constitucional nos dé una nueva pauta. Sí tenemos muchos problemas, sí tenemos muchos retos, sin duda alguna, pero esta es una buena noticia. Es un tema que difícilmente no podríamos ponernos de acuerdo,
Por eso resulta difícil pensar que pasaron décadas de propuestas, de iniciativas que han antecedido a esta, que han querido plantear el tema del turismo como una prioridad para nuestro país y que lo hemos dejado abandonado y que para muchos significa un tema menor, pues desde Acapulco, desde Zihuatanejo, desde Taxco, desde el estado de Guerrero, me siento profundamente contento y le agradezco enormemente a todas y a todos por este cambio constitucional. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, mi estado vive del turismo, mi estado vive del turismo y muchos miles de hombres y mujeres viven de esa noble actividad. Hoy, para mí, este cambio que ustedes están a punto de revisar y espero de votar a favor, significa una esperanza no solamente para Guerrero, no solamente para Acapulco, no solamente para las comunidades de esa entidad suriana que aquí represento, sino un nuevo momento de esperanza para el país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Pitt.